queremos pues darle muchas gracias a todos los que participaron de este curso. Para nosotros fue muy importante este espacio de formación, fue muy importante escucharles cada 8 días, poder compartir con ustedes las experiencias de construcción de memoria que se realiza desde los territorios. Y bueno, definitivamente este curso se nutre con los aportes de cada uno de ustedes. Entonces, para nosotros fue muy importante poder contar con ustedes. Esperamos que el curso pues haya sido de su agrado, que pues que hayamos podido compartir y generar muchas inquietudes, muchas reflexiones sobre nuestro tema, el tema que nos convoca, que es la memoria histórica. Esto, por un lado, para quienes están interesados en recibir el certificado, les reiteramos que el certificado se obtiene con mínimo 3 ejercicios realizados, enviados al correo Javier Villamil y con 80% de la asistencia. Entonces, esas serían como las 2 únicas elementos a tener en cuenta para la entrega del certificado, que lo vamos a realizar en el mes de diciembre. Vamos primero a cotejar quiénes han entregado, quiénes han participado y quiénes han naturalmente asistido al curso. Y bueno, después de esta verificación y después de las firmas correspondientes para los certificados, se los haremos llegar a sus respectivos correos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que para nosotros pues nos llena de satisfacción. Muchas gracias a Lorena Luengas por aceptar la invitación a este espacio de formación. Lorena Luengas es artista plástica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es magíster en museología de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente es estudiante del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital, ganadora de los premios La Ciudad Imaginada del 2008 y La Ciudad y Patrimonio del 2010 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de la Ciudad de Bogotá. Lorena fue líder de la curaduría del Museo Nacional de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar para contarnos desde su experiencia algunos elementos a tener en cuenta en los procesos de construcción de memoria, en los proyectos de construcción de memoria. Entonces, Lorena, pues tienes la palabra. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias. Y bueno, pues como ustedes saben, la metodología va a ser la de siempre. Lorena nos va a compartir esta presentación y posteriormente, pues la idea es que podamos reflexionar alrededor de la presentación de Lorena. Entonces, pues bueno, bienvenida y pues muy atentos, quedamos en tus manos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, yo quisiera empezar por un video. No sé si probamos a ver si suena con el mío, ¿sí? Lo intentamos. ¿Ya quieres? Dale, si quieres dale, igual yo ya lo probé, pero si quieres dale y si tenemos dificultades, yo lo puedo proyectar. ¿Sí? Ahí sí. Ya están en mi pantalla, ¿cierto? Bueno. Entonces, suena desde el comienzo casi, entonces si no escuchan, porfa. No se está escuchando. ¿No se escucha? No, pero recuerda que es darle compartir una pestaña, no toda tu pantalla o una ventana, para que reproduzca el sonido. Ah, ok. Dejar de compartir, entonces es una pestaña. Correcto. ¿Okay? Sí, señora, una pestaña. Espero lograr. Ajá, ahí ya están viendo, ¿cierto? Ya está cargando. Listo. You know I gotta come back. Pero sí escuchan, ¿cierto? Sí. Listo. Escuchan. Tras la muerte de su marido, Nandi se quedó en la miseria. Este no es.
Lo saltó. Un segundo. Se dedicaba a trabajar la tierra junto a su única hija en Bali. O sea, lo cambió. ¿Por qué papá no puede cargarme más? Ajá. Pero ahí siguen viendo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces ahora sí, esa debe ser muy buena, pero Malaika era una princesa sin reinos ni súbditos. Aunque no ordenaba sobre nadie y nadie le pagaba tributos, era una princesa de verdad. Por lo menos así lo era para sus padres, Komba y Nari, dos elefantes de la sabana. Nari, la madre elefante, guiaba la manada en su largo viaje a través de la infinita sabana. En su prodigiosa memoria, Nari guardaba los mapas ancestrales que tenían la ubicación precisa de todos los bebederos de agua. Tenía tan buena memoria que podía recordar con precisión el color azul de la noche en que había nacido o cuántas rayas tenía una cebra que había visto 23 años atrás. Komba no tenía tan buena memoria, pero era fuerte y cargaba siempre a su amada princesa en su lomo. Desde allí, Malaika soñaba que podía alcanzar la luna, mientras su padre le contaba las historias que le hacían soñar. Komba entregaba a la princesa Malaika la miel dorada y los frutos más dulces que la tierra les regalaba. Malaika siempre estaba alerta. ¡Hombres de mal corazón, huida!, avisaba cuando los cazadores les acechaban. Ante lo asombroso, Malaika siempre tenía preguntas. ¿Cómo se llaman esos árboles tan extraños? Son los sagrados baobabs. Son los árboles con las flores más hermosas. Pero yo no veo ningunas flores, replicaba Malaika. Los baobabs son árboles que crecen al revés. Sus flores están bajo la tierra. Lo verdaderamente hermoso es difícil de ver, agregaba Nari. Solo los guardianes de la memoria tienen el honor de ser enterrados al lado de un baobab. Si pones tu oído en estos mágicos árboles, podrás escuchar las historias que los yelis le cuentan a las flores, explicaba Nari. Habían ya caminado por 5 días cuando llegaron a un bebedero completamente seco. Tampoco hay agua aquí, decía Malaika muy preocupada. El próximo bebedero está a 3 días, recordaba Nari angustiada. Parecía que los días difíciles habían llegado. Y algo en Komba estaba cambiando. ¿Por qué papá no puede cargarme más?, preguntaba la princesa. Su cuerpo está cansado, Malaika. Ha perdido muchos dientes y no puede comer todo lo que necesita, respondía Nari con gran tristeza. 2 días llevaban esperando a que Komba pudiera levantarse, hasta que de repente las nubes negras se conjugaron en el cielo. Nari advirtió el olor de la lluvia que estaba por llegar. ¡Viene para acá!, celebraban todos mientras se bebían el cielo entero. Parecía que un milagro había ocurrido y así pudieron avanzar un tiempo más, pero Malaika seguía preocupada. Mamá, papá va a morir. Si algo está vivo, lo más seguro es que muera, le contestaba Nari a la tristísima Malaika. ¿Y a dónde va uno cuando muere, mamá? A las tierras de la memoria. En el recuerdo de los otros nos hacemos inmortales. Al poco tiempo, Komba se detuvo y se entregó a la tierra fértil de la sabana. Aquí me quedaré,
Este lugar es perfecto para sembrarme. Ven aquí, princesa mía. Volverás a visitarme y te contaré las más hermosas historias. Le decía Komba a Malaika mientras le acariciaban su trompa. Cuando Komba cerró sus ojos por última vez, la manada entera lo despidió con una magnífica ofrenda de flores. El viaje debe continuar, Malaika. Recuerda para siempre este lugar. Te prometo que regresaremos, decía Nari antes de continuar el viaje. Algunas noches, Malaika soñaba que Komba le bajaba la luna y que por fin la podía tomar entre sus manos. Así comenzaba Komba a habitar la memoria de Malaika. Los días pasaron y las piernas de Malaika se habían alargado como las de una joven gacela cuando regresaron al lugar en donde había quedado papá Komba. Este lugar es muy parecido, pero ese baobab no estaba allí, decía Malaika mientras trataba de reconocer el lugar donde había muerto Komba. Los elefantes somos las semillas de los baobabs, Malaika. Contaba Nari el gran secreto ancestral a la princesa. Así, en el ocaso de aquel día, la princesa Malaika, abrazada al baobab, escuchó las más hermosas historias. Historias que solo pueden contar las flores que guarda la profunda voz de la tierra. Ok. Bueno, entonces inicié con este video. Este video es un premio de IDARTES. Es una producción colombiana, pero que a mí me parece que es muy interesante porque primero es un homenaje. Es un homenaje a los gestores de memoria y creo que es un dinamizador muy interesante. Entonces el ejercicio que yo les quiero plantear hoy es a partir de los diferentes dispositivos de memoria. Sé que algunos de ustedes son gestores de memoria, otros tienen un interés más académico. Yo llevo trabajando con lugares de memoria y con procesos de memoria desde que soy muy chiquita, muy jovencita. Y un poco lo que yo busco hacer conjuntamente con ustedes es poderles mostrar formas de la memoria, es decir, iniciativas ya tanto sean lugares de memoria o iniciativas artísticas, otro tipo de iniciativas y los ojos que deben tener, es decir, los cuidados, las alertas que deben levantarse a cada uno. Entonces, la primera es esta, que a mí me gusta muchísimo porque permite dinamizar la memoria. Entonces, bueno, esta primera voy a compartirles ahora otra pestaña, no sé cómo será para la presentación. Es así normal, si quieres la ventana o tu pantalla, como tú quieras. Ah, ok. Muchísimas gracias, Mónica. Entonces, espérate. Ahí es que me da pena que vean todos mis desórdenes. Entonces, es una ventana, ¿cierto? Sería eso. Ah, no, porque esto no es una ventana, no, me toca la pantalla. Pero no estar muy desordenada. Entonces, no sé si a veces lo que pasa con estas presentaciones, ahí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Es que se paran. Entonces, no sé si yo la comparto completa y yo les cuento cuando la mueva. Y si ustedes no la ven moverse, entonces pasamos a la presentación anterior, ¿sí? Perfecto. Bueno, esto ya lo vimos. Yo simplemente les traigo para que tengamos en huella lo que ya me imagino que vieron y lo hacen y lo saben. Entonces, las memorias son dos definiciones. Una es de Ricoeur y otra es de Jelly.
unas con respecto a la memoria individual y otras con respecto a la memoria colectiva. Ya van a ver hacia dónde va con eso, porque esto ya es algo que ustedes vieron hace rato. Entonces, la de Jelling, las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Estos marcos son portadores de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. Incluye también la visión del mundo, animada por valores de una sociedad o grupo, ¿cierto? Esto es Jelling. Ahora va Riquet. La memoria colectiva solo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados, que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de las fiestas, los ritos, las celebraciones públicas. Y esto es muy importante, sobre todo el final de los ritos, las fiestas y las celebraciones públicas. ¿Por qué? Porque si ustedes están pensando en hacer procesos de memoria, uno tiene que tener en cuenta que lo que uno haga es una imprenta sobre la memoria colectiva. Y por eso las luchas de la memoria son tan importantes. Es decir, cuando uno hace de pronto una conmemoración, un espacio de conmemoración, lo que uno está poniendo en juego es un sentido de la memoria. ¿Por qué yo conmemoro esto y no conmemoro otra cosa? Eso es muy importante para que uno entienda como la importancia de lo que uno está haciendo, porque uno lo ve como unos gestos o como unas cosas que uno hace como en unas regiones y que pues uno dice, bueno, yo aquí luchándole a esto, implicando a esto, pero no todo el tiempo está haciendo esa pugna por el sentido de la memoria colectiva. Entonces, ¿qué implica el 9 de abril? Entonces, les pongo esta fecha porque esta fecha es bien paradójica, porque el 9 de abril es el Día Nacional de las Víctimas, ¿cierto? Pero también es la historia de un genocidio, como la ruptura de nuestra historia en un momento en que matan a un líder, ¿no? A un líder político. Y uno diría, pues ambas víctimas. No, son memorias distintas. Pero ¿qué pasa cuando uno las contrapone? Si uno hace una lectura del 48, si uno hace una lectura de la muerte de Gaitán en torno a la memoria de las víctimas, entonces uno está enlazándolas. Pero generalmente, de fondo, siempre hay una disputa. Entonces, cuando se estaba formulando la ley 1448, y en la ley, pues ya ahora lo entiendo, ya lo sé, como que la primera parte de la ley se está enmarcada en un primer juicio que se hace a un paramilitar, y las víctimas piden dentro de ese juicio, antes de la 1448, piden que se celebre un Día Nacional de las Víctimas. Y ellas desde ahí ya tenían esa idea de el 9 de abril. Pero luego cuando llega, porque una ley antes de salir tiene como unas estancias de participación, llamémoslas así. Cuando llegó a la participación, eso fue como no me acuerdo la fecha, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Las organizaciones decían, pero no, un momento. A mí no me parece, muchos líderes se pararon y decían, a mí no me parece de organizaciones sociales de víctimas, porque va a enmarcarse en la memoria política del país y va a invisibilizar la lucha de Gaitán. Entonces, yo traigo esta definición de Riquet mucho a los procesos porque a mí me parece que es muy importante que uno tenga presente cómo uno todo el tiempo está construyendo la memoria colectiva de un pueblo. Bueno, sí, yo todo el tiempo les voy a hablar de lo que yo veo en cuanto a, y bueno, después me debatirán, miran, no, Lorena, eso no es así. Entonces ahora les voy a presentar un proyecto muy, bueno, no voy a decir nada, un proyecto que se enmarca en la Comisión de la Verdad. Están viendo, pero aquí sí tengo que volver a compartir, ¿cierto? Distinto. Y me perdonan que yo sea tan lúdico, práctica con videos, pero pues es parte de mi profesión, en las artes plásticas. Entonces ya vuelvo a compartir solo una pestaña. Ajá. Me cuentan si escuchan, porfa. Ya lo prendo.
Mucho gusto, mi nombre es Pilar Navarrete. Un segundo. Tibisay Hernández. Mira, Tibisay, te quiero contar una historia. Él era mi esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, y él trabajaba aquí en el Palacio de Justicia en el año 1985, en noviembre. 6 y 7 ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia, la toma por parte de la guerrilla y la retoma por parte de las fuerzas militares. Y allí fue desaparecido él. Desde esa época estuvo desaparecido muchos años, yo no lo encontré. Yo tenía 20 años y él tenía 28. Yo tenía 4 niñas. Y lo busqué por mucho tiempo, por muchos lugares, nunca apareció él con sus compañeros. Yo estuve sola, crié a mis hijas sola, ya son grandes, hace 36 años. En esta foto yo te cuento que él estaba con su hermanita, pero era un papá maravilloso, quería a sus hijas. Y esta es la foto que me quedó de él para mostrarle a todo el mundo. Porque aquí ocurrieron muchas cosas ese día, entre esas la desaparición de 11 personas, que ha sido muy difícil que las encontremos. Y pues yo te quería contar un poquito de esa historia que llevo por 36 años llevándola por todos lados y contándole a toda la gente que mi esposo es uno de los tantos desaparecidos de este país. Cuando yo era chiquita siempre sentí como mucha atracción por las fotos, sobre todo las fotos del álbum familiar de mi familia. Y dentro de esas fotos habían fotos como la que ves acá en esta oruga. Esta es la foto de mi tía, su nombre es Rosalba Romero. Durante toda mi vida creí que ella había muerto en el Palacio de Justicia y más o menos como en el 2015, 2016 nos contaron que el cuerpo que habíamos recibido probablemente no era el cuerpo de ella, porque según la necropsia que hicieron antes de entregar los restos, el cuerpo que nos entregaron tenía testículos. Porque yo no sé si tú sepas que hay más de 100.000 desaparecidos y todavía seguimos buscando en el Palacio de Justicia muchas cosas. Cuando me entregaron algunos de sus restos, traían muchas cosas y muchas incógnitas como disparos, su cráneo roto. Los restos de él aparecieron 32 años después. Y pues así ha pasado con todo esto, sin verdad y sin justicia. Y entonces yo veía cuando crecí como fotos como esta que ves acá, pero nunca entendí qué fue lo que pasó. Finalmente quedan muchas preguntas, ¿sabes? Como, ¿será que realmente es el cuerpo de ella? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué nos entregaron solamente una columna vertebral? Y pues en estas estamos, como intentando averiguar e intentando buscar la verdad. Me vuelvo a preguntar hasta cuándo reuniones, cuándo los van a entregar. El primer día que te vi fue en esa clase en el que te hice la pregunta de cuéntame lo que sabes y lo que has vivido, y dentro de mí todo se movió. Y me acuerdo mucho que me quedé así quieta, no me podía mover, y Raúl me decía, la clase ya se acabó, muévete. Y yo era, no puedo, y me puse a llorar. Ahí sentí como un llamado a, no sé, como a mover a mi familia, a movernos. Y en efecto se cambió mi vida completamente porque ya había adquirido un sentido distinto. Y era saber qué es lo que nos pasó a todos, porque gracias a ese encuentro soy quien soy ahora también. Y eso te lo agradezco profundamente. Llama mi hermano, Casanova su apellido, y yo lo estoy buscando con los desaparecidos. Y yo lo estoy buscando con los desaparecidos. Pregunto, vuelvo y pregunto, y me vuelvo a preguntar. Y a preguntarte qué sientes cuando escuchas la historia que te estoy contando. No, mira, yo pienso que nunca hay que parar de buscar. Ya no puedes parar de buscar. Y no pierdas las esperanzas. Tienes que seguir buscando y tienes que... Algún día va a haber justicia. Pues la verdad siento que es muy impotente saber que muchas personas están detrás de esto, ocultando una verdad que uno necesita saber.
y es más que todo como para accionar y que esto no pase con más personas que sabemos que está pasando, ¿sí? Entonces te entiendo porque soy muy sensible ante esto. Pues es impresionante el proceso de fuerza que has tenido que trabajar, ¿sí? Y pues admiro de sí como tu valentía afrontando estas situaciones. Realmente es mucho lo que hay que reparar. Pero desafortunadamente nadie quedó para decir la historia, lo que verdaderamente pasó. Pero es algo infrahumano realmente. El mundo debería saber su historia, ya que ese sentimiento, escuchar lo que me acaba de comentar, ya que le tocó fuerte estar primero la desaparición de su esposo, tener que llevar a cabo la crianza de sus hijitas solita y tener que mantenerse firme. Usted es una mujer, una guerrera fuerte, maravillosa. Hoy día usted está ya de pie, con el alma destrozada, pero manteniendo firme eso que fue la unión con su marido, y que usted va a mostrarle al mundo lo que realmente ocurrió con su esposo. Y usted quiere que interiormente se haga la justicia que se debió haber hecho, que hasta el día de hoy todavía no se ha hecho. Yo soy una pura siempre. Todos los días de su vida. Qué fuerte, qué historia tan fuerte. Escucho a una policalpa, escucho a una heroína, una mujer que de pronto siempre luchó por dar lo mejor de sí, y que en parte esto es una señal para hacerla inmortal, porque la mejor forma de hacer inmortal a una persona es recordándola, como con Eliezer, Galani y todos los demás. Y ella era una héroe invisible y tú la hiciste visible con todos los actos que tú haces. Y admiro y valoro mucho la fuerza que haces para hacer este acto simbólico, y que en mi memoria pueda decir algún día: existe una mujer, una heroína de capa invisible, pero que ha marcado la historia con las semillas que ha dado. Quizás ella solo sea una arena en el mar, pero sin esa arena nunca sería lo mismo. Te admiro mucho. No te conozco, pero eres una mujer admirable, de ejemplo, y le doy gracias a la vida por cruzarme en estos instantes contigo. Qué lindo, mira. Ay, qué lindo. Vuelvo y pregunto, y me vuelvo a preguntar. Qué lindo. ¿Cuándo reuniones? ¿Cuándo los van a entregar? ¿Hasta cuándo reuniones? ¿Cuándo los van a entregar? Cuando mi hijo se fue, yo lo quedé esperando, no lo he vuelto a ver y no sé dónde encontrarlo. No lo he vuelto a ver y no sé dónde encontrarlo. Erasmo llama a mi hermano, Casanova su apellido, y yo lo estoy buscando con los desaparecidos. Y yo lo estoy buscando con los desaparecidos. Pregunto, vuelvo y pregunto, y me vuelvo a preguntar. ¿Hasta cuándo reuniones? ¿Cuándo los van a entregar? ¿Hasta cuándo reuniones? ¿Cuándo los van a entregar? Bueno.
¿Tú nos podrías facilitar el link, por favor, de ese video? Claro que sí. Claro que sí. Es más, ya mismo, para que no se nos olvide. Ya mismo. A ver en el chat. Ahí va. Ay, se fue. Bueno, entonces, a mí me gustaría que si alguno va teniendo alguna pregunta o alguna cosa, me interrumpan conmigo, no hay problema. Al contrario, creo que esto debe ser como una conversación. Yo les traje este video por dos cosas, bueno, tres cosas distintas. La primera tiene que ver con, acabo de decirles lo importante que es una conmemoración o asumir un espacio, como asumir el espacio de las pugnas por la memoria, asumir el lugar que uno quiera tener ahí, pero estar en eso implica tener una conciencia de lo que uno está mandando al mundo, los sentidos de esas memorias. A mí me parece que eso es muy importante porque en el hacer cotidiano de los procesos uno a veces pierde esos sentidos. Y este video trata un poco eso, pero lo enlaza a otra cosa muy importante, y es a la transmisión de eso que nos ha pasado. Y eso que nos ha pasado con unos que lo viven y otros que reciben el mensaje. Y entonces ahí el arte tiene un lugar muy importante. El arte y sus expresiones artísticas, porque el arte no es solamente el arte con mayúsculas, ¿no? Estamos hablando de los procesos barriales, estamos hablando de los procesos urbanos, de hip hop, estamos hablando de ese arte que también no es erudito, pero es arte, ¿cierto? Estamos hablando de los procesos que pasan en los lugares de memoria y cómo a partir de esas experiencias simbólicas uno puede tocar o puede ser tocado por las historias de otros. No sé si ustedes llevan mucho tiempo trabajando en memoria o conociéndola, pero creo que el relato del Palacio de Justicia es un relato que ya se ha escuchado mucho. Pero a mí me gusta mucho esta pieza porque aunque yo lo haya escuchado mucho, esta pieza me trae la sensibilidad de la vida. Trae la vida y la pone al frente. Entonces es una pieza que permite relatar desde un lugar distinto lo que pasó. O sea, yo creo que una persona que no cree que la toma y la retoma del Palacio de Justicia haya sido un hecho contra uno, sino que piensa que es un hecho que pasó en el marco de unas acciones, pero era la forma de tomarse el palacio. Cuando escuche esta historia, va a poder ver el dolor de quien ha vivido esa historia, por encima de su postura frente a la memoria. Por acá escriben algo, entonces, porque yo no soy tan multitasking. Entonces, evoco toda mi emoción. Sí, yo sé, yo también tengo que controlarme para no chillar. Me lleva a creer que seguir sumando desde cada uno de nuestros espacios como ciudadanos profesionales y simplemente seres humanos hace la diferencia. Me robó las lágrimas del amor de reconocer la cercanía y la humanización de toda esa experiencia que merece una y otra vez ser contada y no olvidada. No olvidadas. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que yo les digo, el lugar de lo simbólico es un lugar muy importante en el recuerdo. Y el lugar de lo simbólico para poder llegar a otros por encima de las pugnas de esas memorias es muy importante. Entonces, esa cercanía que uno puede tener con esas historias es algo que yo les invito a explorar si esperan hacer proyectos de memoria o si quieren estudiarlos. Ahí hay un lugar distinto, si permiten reparar y sanar, pero también permiten sensibilizar. O sea, ahí hay una y viene al último, como al último motivo por el cual yo se los traía, y es el lugar. Sí, estos ejercicios son ejercicios de una memoria sanadora, reparadora, pero son el lugar del encuentro y la humanización. Entonces, es muy importante tener eso de presente.
porque de muchas maneras se ha contado lo que ha pasado en el Palacio de Justicia, ¿cierto? De muchas maneras se ha contado las historias de las familias, de quienes desaparecieron, torturaron, mataron esos días, ¿no? Hay una gran exposición que hizo la Comisión de la Verdad, que lo hace de manera muy interesante. Pero precisamente si ustedes fueron a esa exposición, esta es una pregunta que yo les dejo y cuando quieran la contestan, si una vez o si quieren al fin. Pero si alguno fue a esa exposición y ve esta pieza, ¿cuál fue el lugar de ustedes como observadores con respecto a eso? Eso es algo que uno tiene que preguntarse todo el tiempo, el lugar del observador y cómo yo quiero llegarle. Porque esa exposición, que es Huellas de la Desaparición, es una exposición en contexto de verdad. Entonces llega con verdades, o sea, analiza los videos de lo que pasó en el palacio. Esta es la historia de una mujer que quedó sola y que lleva pidiendo esclarecimiento desde ese tiempo, hace 20 años. Entonces, bueno, ese es otro, como algo que yo creo que es importante, el lugar del arte. Y entonces ahora les voy a mostrar otro proceso. Sí, señor, desde cualquier escenario la memoria es la esencia de lo que repetí. Sí, y hay dos cosas muy importantes. Y yo no sé si ustedes ya lo vieron, pero es la noción de la memoria es un derecho de la ciudadanía y es un deber del Estado. En la ley 1448, la memoria tiene dos lugares distintos y la reparación simbólica. Tiene una parte que es la reparación a las víctimas, pero tiene otra parte que es la no repetición. Y la reparación a las víctimas, yo les puedo ir haciendo como un par de guiños para ver procesos que son más de reparación a las víctimas y lo que implica la no repetición. Acabamos de ver una pieza que las conjuga, pero eso no siempre se conjuga. Y hay que tener cuidado porque a veces las memorias expuestas de alguna manera, digamos que mi exposición es un poco a decirles las alertas de los ojos frente a estos procesos, ¿no? Las memorias expuestas de ciertas maneras a veces revictimizan. Entonces, hay unos lugares y a veces la no repetición puede tender a eso, porque la no repetición busca el no más, el hasta aquí, reconozca el horror, reconozca la barbarie para que usted ayude a que no vuelva a pasar. Entonces, este es un lugar de mucho cuidado. Bueno, entonces voy a volverles a presentar. Bueno, ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Bueno. Okay. Entonces, les voy a mostrar la obra de un artista. Benevit, siempre me cuesta el nombre, pero es indígena. Benvenuto Chavajay. Benvenuto Chavajay tiene un proceso muy interesante. Él ha trabajado a partir de la decolonialización, de los procesos decoloniales. Eso quiere decir que le importa la forma en que se ha nombrado la memoria indígena en Guatemala. Él es indígena y él estudió artes, él es artista plástico. Y su proceso está enmarcado en reconocer como el lugar de los procesos y como el lugar de denunciación de lo indígena y cómo hay como una desigualdad estructural, una segregación estructural. Entonces él se tatúa en la parte de atrás de su espalda, como ven en la imagen, la cédula de identificación de un corredor que ganó en una maratón en Boston en 1952. Y que para simplificar el asunto, cuando le dan el premio, le cambian el nombre. Y entonces su nombre indígena es traducido a un nombre de Occidente. Y le ponen Mateo Flores.
Y entonces el gobierno de Guatemala hace un lugar de entrenamiento y todo, con el nombre de él, ¿no? En honor a él. Y en vez de poner su nombre, pone Mateo Flores. Entonces, pues el Benedicto va y habla con él y le pregunta. Y entonces, esto es muy importante, por tener la sangre indígena toda la vida cargué el peso del racismo, la humillación, la exclusión. Nunca uso el nombre de Mateo Flores. Entonces, cuando este señor le dice él a eso, él dice, pues esto es muy grave. Entonces, él hace una performance que yo no les traje acá, donde él en el Senado se quita la camisa, es parte de un performance y están ahí los senadores, y muestra su espalda. Y habla de eso. Es bien bonito porque a partir de eso logran cambiar y renombrar el lugar de este estadio. Entonces, se los traigo porque es otra manera en que el arte está en esas disputas de la memoria y logra construir de otra manera. Entonces, la obra de él, si les interesa, es muy interesante y él ha trabajado con muchos temas distintos. Este es un tema, esta es una de sus primeras obras, pero realmente él trabaja este tema porque a él le pasó lo mismo. A su papá, a su abuelo, también le cambian el nombre y él pierde como su nombre indígena. Siguiente. Si alguno tiene una pregunta y quiere preguntar o algo antes de que yo siga, perfecto. Les voy a hablar de un proceso que se hace en el marco de la exposición Voces. Yo fui curadora del Museo Nacional de la Memoria, como ya les contaron, y este es un proceso que se hace en el Magdalena Medio. Se llama el Festival del Río Grande de la Magdalena, y es un festival que nace cuando la guerra está, cuando el conflicto armado está en sus peores momentos, en un nivel de victimización muy grande en el 2002, 2004, y pasa porque las organizaciones están muy replegadas, están en los territorios, y los actores armados que usan el río, el Magdalena, como una ruta de conexión, como un espacio de la muerte, tienen tomado el río. Y para las organizaciones sociales que están muy fragmentadas, muy disminuidas, pues está la disputa por su lugar de la vida. Entonces ellos deciden hacer un festival. Y el festival es cultural. Y entonces ellos preparan una serie de comparsas. Yo les voy a mostrar otras piezas por acá. Preparan una serie de comparsas, pero bueno, prefiero quedarme ahí para terminar de mostrarles otra cosa aquí. Y salen a partir de manifestaciones populares y culturales, hacen un recorrido desde el sur de Bolívar, desde, se me va el nombre, es con Mico, bueno, al sur de Bolívar arriba hasta Barranca Bermeja. Y van parando en cada uno de los pueblos y en cada pueblo se hace una manifestación. Ellos vuelven a hacerlo en el 2017, lo han hecho 4 veces. Y hay una cosa muy interesante, y es, en sus primeras manifestaciones de este festival, tiene una lunada, o sea, se quedaban de noche en Barranca Bermeja. Y uno dice, pues se quedaban de noche en Barranca Bermeja. Pero esto es algo muy importante en el 2002, en el 2004. Luego, pues en el 2008 ya está un poquito mejor la situación. Pero, pues la gente no podía estar de noche en la calle. Y no podía estar de noche reunida. Entonces, este es un proceso de memoria que permitió un diálogo. Para mí es muy importante esto de los procesos de memoria. Permiten diálogos con los actores. Es decir, la gente estaba en actos culturales, hacían unas carpas de tertuliadero, lo llamaban, y entonces la gente se quedaba hasta muy tarde hablando dentro del marco de ese festival. Entonces era como la muerte se toma el río,
Entonces piensen que el río Magdalena históricamente ha tenido esta imagen del cuerpo que va bajando, ¿no? Que en muchos momentos de la historia los grupos al margen de la ley prohibieron recoger los cuerpos, incluso mirar los cuerpos, ¿no? Y entonces es un río que se llena de la muerte, donde muchas de esas personas, de sus desaparecidos, están ahí, y ellos dicen, es el lugar de la vida y nos lo han vuelto el lugar de la muerte, pues lo vamos a volver a la vida. Y entonces les traigo esta manifestación porque esta manifestación no es un arte por allá, son las manifestaciones de las comunidades, son sus procesos de folclore, son sus espacios de tertulia, y a partir de eso generan una movilización social, la memoria como movilizador social, que eso implica una memoria, yo creo que ustedes ya vieron en teoría, en lo que dice Jalen, lo que dice el uno, lo que dice el otro. Esta es una memoria que se construye en medio del conflicto. Y es un quehacer de la memoria distinto. Aquí en la parte de atrás no se alcanza a ver muy bien, pero hay una tela que hizo luego parte de la exposición Voces, y que es una tela que va mostrando en cada territorio donde estuvo como esa procesión, llamémoslo así, se preparó este festival, ¿no? Y entonces en esas preparaciones de ese festival se hizo como un cadáver exquisito, o sea, se abría una tela que tenía dibujado el río y en cada territorio, cada uno pintó su pedazo del río. Entonces es una tela que se hizo colectivamente entre todos y que luego se muestra en el lugar del festival. Bueno, acá les traigo dos ejemplos muy parecidos, dos manifestaciones muy parecidas. A la derecha, el trabajo que hace María Benítez, una campesina que trabaja entendiendo las transformaciones que que tienen las ciénagas y que han tenido tanto por el conflicto armado como también por toda la implementación de hidrocarburos, ganadería, cultivos extensivos a este lado, y entonces si se dan cuenta es un antes y un después de esa ciénaga. Entonces es una memoria, es muy interesante porque es una memoria, voy a ver si puedo agrandárselos para que lo vean más chévere. Pero es una cartografía, y entonces tiene convenciones, y ella la realiza caminando con los pescadores, camina las ciénagas, y con ellos hace como una serie de diagnósticos, va haciendo los diagnósticos, y luego ella pinta el antes y el después de la ciénaga. A su izquierda, otro proceso que es una línea de tiempo hecha a través de un mural. Este sí quisiera, bueno, este no está tan grande, disculpen, pero es una línea del tiempo. Y no diría, pues, es un mural, pero eso es una línea del tiempo. ¿Dónde está la línea del tiempo? Entonces, espérense, lo vuelvo chiquito y trato de hacérselos más grande por este lado. Ahí lo ven un poquito más grande, ¿cierto? Es una línea del tiempo que hizo la comunidad Yurumangui. Es un río que nace más allá del Alto Naya y va a caer al mar al lado de Buenaventura. Es el nombre de un consejo comunitario, es el Consejo Comunitario Mayor de Yurumangui, y ellos han hecho un proceso muy interesante porque ellos no estaban dentro de los planes de reparación colectiva que tenía el Estado, y entonces ellos se unen con la Universidad Javeriana de Cali y hacen un proceso de reconocer qué daños tienen, de hacer un diagnóstico del daño, pero también reconocer las resistencias del movimiento social que ellos han tenido durante todo este tiempo. Entonces, en la parte de arriba, a modo de estrellas, están los hechos de victimización.
Y lo que carga la mujer, los mensajes que cargan los animales son los hechos de resistencia. Entonces es una línea del tiempo vuelta una imagen plástica que cuenta las historias de memoria. Bueno. Algo que contarles de los dos procesos, que yo creo que son alertas muy importantes. Por un lado, un proceso que está en manos de María Benítez, pero que es un proceso que se ha hecho colectivamente. Por estar en manos solamente de una persona, genera pugnas en lo social. Y ahí es muy importante el lugar de los protagonistas. Y ahora en el tiempo del señalamiento a líderes sociales, eso es algo a tener muy en cuenta. Cómo lograr hacer que no se haga visible solamente una parte del proceso, sino que se reconozca el proceso colectivo. O sea, hay que cambiarle la ecuación a la ecuación que tenemos del reconocimiento de líderes, del señalamiento del líder y después la muerte del líder. Entonces, es estos procesos donde el líder se borra dentro del proceso y más bien es la iniciativa. Y yo los invito, eso es una cosa que todo el tiempo nos han enseñado otra cosa, ¿no? Que al líder social hay que, porque era la forma de la cooperación, al líder social hay que destacarlo, sacarlo a lo público, porque en lo público es donde se protege. Y lo que hemos reconocido en los trabajos de memoria es que, por el contrario, lo que hay que hacer es mostrar el proceso colectivizado. Pongo estas dos imágenes porque son procesos muy parecidos, pero aquí no hay un solo autor. Es un proceso hecho por una comunidad extensa y luego 5 artistas lo plasman. Entonces es un proceso donde uno no tiene nombres propios, sino tiene procesos colectivizados. Bueno, entonces el siguiente proceso que les voy a mostrar es el Salón del Nunca Más. Aquí hay un ejemplo de formas de memoria y esto es un lugar de memoria. Entonces los sitios de memoria, yo imagino que ustedes lo trabajaron un chorro, entonces simplemente les voy a dar una definición, porque una loca de las definiciones yo, pero es un poco para que contextualicemos y si alguno tiene una iniciativa de este tipo, podamos hablar como reconocer lo que implica. Yo me imagino que ustedes lo habrán trabajado profundamente, pero yo nada más quiero hablarles de esas alertas que hay de fondo. Y entonces, esta definición que yo traje me gusta mucho porque es una definición, si se han dado cuenta, a mí me gusta mucho lo de latinoamericano y en particular esto lo hizo la Red de Lugares de Memoria. Entonces, para la Red de Lugares de Memoria de Colombia, los lugares de memoria son espacios para sanar, para elaborar duelos, recuperar los saberes y el trabajo en comunidad. Según la red, el encuentro con otros en estos lugares es el que permite pasar de la memoria personal a la colectiva y a la memoria histórica, pues se va encontrando y reconstruyendo la historia de las comunidades y de sus territorios. Si se dan cuenta, es una definición muy alejada de la definición que se hizo, por la cual nace el término de lugares de memoria, que es una definición francesa. Se me ahorita el nombre del teórico, pero ya en un momento ya recuerdo. Y la trae, gracias, Laura, sí señor, y la trae a nuestros procesos, que me parece hermosísimo. O sea, ya no es un evento, el lugar de memoria no es un evento, sino es todo el entramado de construir y sanar juntos y de hacer procesos colectivizados. Entonces, bueno, voy a mostrarles. Ven mi cambio de pantalla, ¿cierto? Les voy a mostrar el Salón del Nunca Más. Entonces, lo voy a hacer a través de su página. Esto es una invitación a que los lugares de memoria tienen sus propios procesos de enunciación, de reconocimiento, de mostrarse. Entonces, particularmente yo quiero mucho porque con cuando yo era muy chiquita, ellos me invitaron y hicimos juntos este espacio.
como en el 2009, pero pues son muchos. Entonces, un lugar de memoria. ¿Qué implica un lugar de memoria? Entonces yo quisiera mostrarles como ir un poquito a yo creo que ustedes habrán escuchado el Salón del Nunca Más. Es un proceso de memoria que nació en el 2009, pero que realmente empieza a gestarse con el mismo nacimiento de Asovida, que es la organización de víctimas de Granada, Antioquia. Es un lugar de memoria que queda en Granada, Antioquia. Como lo dice, Granada, Antioquia es muy famosa por unas fotos de Jesús Abad. Jesús Abad toma unas fotos, una, no sé si la tenga yo acá, no sé si esté por acá. Ah, sí, miren la que sí, maravilloso. Esta foto es una foto tomada por Jesús Abad y ellos vivieron uno de los atentados esto fue un carro bomba más fuertes del país y arrasó con medio pueblo. Es un atentado hecho por las FARC. Esto ya lo trabajó la JEP y la Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas. O sea, hay versiones distintas de este proceso y también está en el informe que hace Corporación Región en una banca con el Centro de Memoria. Entonces, él es muy famoso por esto, pero luego de esto, el pueblo queda arrasado y ellos hacen una marcha de ladrillo, se llama, y es que Antioquia les dice, este es un municipio muy pobre, les dice, mire, si queremos reconstruirlo, nosotros no tenemos la plata para reconstruir el pueblo. El municipio tiene que dar algo y entonces nosotros reconstruimos el pueblo con el resto, o sea, nos conseguimos el resto de dinero. Y entonces la gente hizo un proceso que me parece hermoso porque el municipio no tenía que dar, no tenía cómo dar nada. Y entonces ellos, cada persona de Granada sale y compra un ladrillo. Entonces se llama la Marcha del Ladrillo y es lo que dio el municipio para la reconstrucción de Granada. Traigo esto, pues esta es una de las historias, ¿no? Les traigo como que me gusta ahondar en algunas historias, pero les voy a contar más como el lugar, las cosas del lugar. Entonces aquí están viendo como esta foto que están viendo particularmente ya se transformó. Esto que está aquí al fondo es una línea del tiempo que ya no existe, porque en el 2013 se hizo una renovación y se transformó esa línea del tiempo, porque decían que no era tan clara, que no era tan pertinente. Hicimos un estudio de públicos en ese momento, en el 2013-12, y eso salió como diagnóstico. Yo en este año estoy en mi tesis doctoral, estamos trabajando juntos otra vez, y lo que nace es que se le preguntó a unas personas y no a otras, y hay personas que solamente tienen la foto que estaba en esa línea del tiempo. Entonces, esa línea del tiempo va a volver. Entonces, esta es una foto de la inauguración. Ay, estoy yo chiquita, no me había dado cuenta. Pero es bien interesante porque este es un espacio que se dio en Comodato. Entonces, esto es otra cosa de los lugares de memoria. Los lugares de memoria y los museos comunitarios son lugares que son muy costosos. Tener en un espacio permanente es algo muy costoso. Entonces, es una de las primeras alertas. Uno, ¿cómo hace para garantizar cosas que le producen costos continuos? Entonces, nosotros logramos el Salón del Nunca Más, queda en la Casa de la Cultura del municipio. Y nos dieron en comodato un ala, pues es la Casa de la Cultura, es una casa colonial, tiene serios problemas de humedad. Ya hace 5 días se firmó un acuerdo y la gobernación va a entrar a trabajar sobre el salón, pero también sobre la Casa de la Cultura, porque tiene unos deterioros muy grandes. Pero entonces, con el comodato, ¿qué se logró? Entonces se logró que uno no paga arriendo mensual, que hay una vigilancia externa, ¿cierto? Hay un público siempre ahí, ¿no?
claro que cuando se abre el espacio del Salón de Nunca Más, siempre hay público. También se logra los servicios, es algo que corre por la municipalidad. El internet también corre por la municipalidad. Es decir, son una serie de servicios que uno tiene por haber estado en comodato en esa casa. Obviamente hay otras cosas que no, pero esto que les estoy diciendo, eso implica para el gasto mensual de un espacio que además no adquiere económicamente. Esto es algo que para la comunidad ha sido muy difícil. O sea, el Salón del Nunca Más no ha decidido cómo se planta frente a cómo poder hacer dinero de esto. Ahí hay muchas cosas encontradas, porque pues es una organización social. La gente, los líderes trabajan por el salón, pero los líderes no reciben sueldo del salón. Entonces ahí hay un proceso muy duro y tensionante, ¿no? Y entonces se han planteado muchas maneras. Entonces las guías del salón son mujeres de la asociación que se llama Sovida, que hacen estas guías, abren el salón continuamente a estudiantes, a colegios, a universidades. Uno diría, Granada, Antioquia queda más o menos a 2 horas, 1 hora y media de Medellín. Diría, no, pues aquí casi nadie viene. Y es increíble como la cantidad de estudiantes que conocen ya el salón y la cantidad de extranjeros. Uno diría, no, pues la gente no va hasta allá. Pues la gente va hasta allá todo el tiempo. A la vez que está pues la gente que dinamiza su memoria ahí. Entonces, esto ha sido como una cosa muy duro dentro del salón, cómo poder usufructuar, de dónde sacar recursos. Entonces, es algo que es una discusión que está ahí permanente, pero un poco lo que se ha encontrado con el tiempo, por si alguno piensa hacer un lugar de memoria, es que a veces es mejor tener una cajita que dice las contribuciones, por favor, si usted quiere dar algo de una contribución. Pues entonces han hecho como el convenio entre las mujeres que hacen la guía, o cada vez que hacen la guía, la persona, lo que ellos dieron es con lo que se queda esa persona, un porcentaje, y otro porcentaje va al salón, o una vez al mes sacan la plata que se logró, reparten entre las personas y una parte se guarda para el sostenimiento, el mantenimiento y cosas del salón. Pero es muy importante entender que estos espacios de memoria son espacios que la gente se carga al hombro y que termina haciendo, o sea, la persona que abre el salón para una guía es la persona que también lo limpia antes de que se abra, pero que también hace los proyectos para que el espacio pueda tener una economía que le permita tener unas cosas, pero a la vez también es la persona que hace la guía y luego cierra. O sea, piensen que son procesos muy llenos de trabajo. Entonces, otra recomendación que yo doy mucho en los lugares de memoria, en los procesos de este tipo, es intenten, primero que es un lugar de memoria debe estar anclada a un proceso colectivo. Y así sea, este es un lugar de memoria que es de un proceso social, es de una organización. Pero también hay lugares de memoria públicos, o sea, que son iniciativas de las alcaldías, las gobernaciones, o que tienen un carácter mixto. Entonces, en estos procesos hay 2 problemas distintos. Por un lado, en los procesos que vienen como parte de una organización, la organización debe delegar actividades exactas para diferentes miembros, porque generalmente estos procesos termina cargándoselo 1 o 2 líderes de la organización, y esto generalmente produce fragmentaciones porque tiene mucho trabajo y termina la persona dedicando la vida a esas memorias solamente. Entonces, por un lado, esa es una recomendación muy grande para los lugares de memoria que tienen procesos colectivos y procesos a partir de la organización. Y por otro lado, está los procesos que son una iniciativa de las gobernaciones, alcaldías, estos procesos, y estos procesos
tienen el peligro de estar vaciados de memoria y de sentido. Entonces, la apropiación social de la memoria, es decir, hacer actividades que construyan estos espacios son importantes. Entonces, por ejemplo, estos espacios requieren iniciativas que ya las he mostrado, como el Festival de Río Grande de la Magdalena, o ya les muestro las bitácoras de este espacio. Tienen piezas, dentro del espacio es una pieza, o sea, el Festival Grande de la Magdalena fue un festival que se prepararon comparsas, se hicieron comparsas luego allá, pero ¿a qué le queda al museo? Le queda una tela pintada, pero es una tela pintada que es el cúmulo de experiencias. Entonces, como uno hace piezas procesuales que construye con otros, al ponerlas en el espacio del museo o del lugar de memoria, permite que las personas se sientan apropiadas de ese espacio, porque su quehacer y su memoria están ahí ancladas. Entonces, esto es algo muy importante, porque un espacio de memoria que no tiene personas es un espacio muerto. ¿Para qué ese espacio de memoria? Entonces, eso es cuando uno pregunta, ¿para qué un espacio de memoria? ¿Qué va a enunciar ese espacio de memoria? Hay un proceso social muy importante. Entonces, bueno, estas son unas alertas, pero hay muchas otras. Yo les voy a dejar nada más unas porque creo que no nos queda, de pronto termino hablando mucho, ¿no? Entonces, para mostrarles otros espacios del salón, estas son las bitácoras. Es una estrategia que se formuló dentro de la estructura del guión de ellos. En la parte de atrás, ven, quisiera ver, quiero mostrarles, antes de mostrarles las bitácoras, este muro. Este muro, que uno entra al espacio y lo primero que es este muro, esta es una foto muy viejita. Este muro ya está muy lleno de fotos, mucho más lleno de fotos. Y esta es una foto viejita que no tiene en la parte de acá. Aún así, mira, aquí se ve la desaparición un poco. Estos son las personas que han sido desaparecidas y estas son personas que han sido muertas por muerte selectiva. Entonces, o fueron en masacre, o fue que algún actor armado lo raptó, lo desapareció, o iba en un bus y los bajaron, bueno, en fin. Pero esto es más una muerte selectiva. El muro ha cambiado un poco, pero para decirles que son historias, para Granada fue muy importante este muro, porque muchas de las historias, muchas de las personas que están ahí, eran personas que la gente pensaba que se habían ido del municipio. No entendían que eran o desaparecidas o muertas en el marco del conflicto armado. Entonces, cuando empiezan a entrar al muro, que esto es, ya les dije que está un poco más grande, el municipio empieza a darse cuenta cómo su historia sí está atravesada, muy atravesada. Y la desaparición forzada de la muerte selectiva es algo muy importante dentro de este municipio. Entonces, como empieza a ver como lo grave y lo doloroso de este proceso. Pero esta es una memoria que no se tenía, además porque algunas de estas familias ya se fueron, otras son personas que venían de paso por el municipio y no tienen la familia acá. Entonces, hacer los relatos, porque uno de los afanes del salón era que cada foto tuviera su relato, porque el salón también nace, piensen que este salón nace en el momento de la disputa por si hay o no hay conflicto armado, ¿no? Entonces no hay conflicto armado, entonces estas son muertes que pasan porque pues se lo buscó o porque ese sí que salía de noche o en qué andaría. Entonces este espacio nace primero por estas fotos y es en la búsqueda del buen nombre, de decir quién eran, cuál era su familia, qué le aportaba a su familia, qué están perdiendo al perder a esta persona. Entonces, no encontrábamos una manera de hacer una memoria de ellos y la manera fue estos cuadernos. Esta foto me gusta más. Entonces, estos cuadernos, cada foto de ese mural tiene un cuaderno y en el cuaderno puede escribir quien quiera. Generalmente habían unos exhibidos, ya no, porque hubo un tiempo en que se los robaban.
Entonces la persona pide el cuaderno y se le da, o se muestran algunos, se hacen unas selecciones, además también por la humedad se dañan, hay unos que están en unos estados, como 4 están en un estado bien difícil. Entonces, esto es una experiencia muy interesante. Cuando nosotros lo planteamos, a mí me dijeron que no, Lore, no hagamos eso, porque es que este es un municipio que tenía un alto nivel de analfabetismo, la gente no escribe. No, son personas que, es una comunidad campesina que en su mayoría ya, pues de las personas que hacían parte de la organización, ya pues el pueblo está en otras condiciones, eran campesinos que habían llegado máximo a cuarto de primaria, los que habían estudiado. Entonces, pero yo les dije, intentémoslo a la gente, porque esto lo hicimos con la organización. Y resulta que sí escribían, y le escriben a su ser querido. Entonces hay unos relatos muy hermosos en el tiempo. Por ejemplo, un par de hermanitas que los dos papás murieron en el marco del conflicto, cada uno por cosas distintas, y ellas le escriben en la bitácora y le cuentan las historias a su papá. No, viven con la abuelita. O, por ejemplo, otra bitácora donde de manera anónima alguien pide perdón. ¿Alguien habló? ¿No? ¿No? Bueno. Alguien le pide perdón a otro porque cuando lo mataron a él, le preguntaron a la persona que está escribiendo si era él fulanito, y resulta que fulanito era primo de él. Entonces él dijo que sí, que ese era el primo, pero era en la búsqueda de que no mataran al primo, entonces se sentía culpable por la muerte de esa persona. Entonces es un lugar del duelo, es un lugar, o sea, los desaparecidos tuvieron un lugar en estos cuadernos. Entonces, otra foto aquí y ya cierro esto de lugares para que ya son, ¿cómo vamos de tiempo? Ya dejo de hablar, ya estamos tarde. Entonces, como pueden ver en esta foto, este es un evento anterior a la construcción del salón y es un vía crucis que se hizo por los lugares donde pasó el horror, o sea, por lugares donde había retenes. Este es un pueblo que vivió tanto, o sea, tuvo, en los 80 estaban los helenos, luego el ELN, luego llegaron las FARC, y luego las FARC tuvieron 2 frentes y 3 escuadras que pasaban por ahí y que hacían presencia continua, con el Frente 49, el 9, bueno. Y luego llegan las AUC con 2 grupos diferentes. Entonces hay un nivel de violencia, ellos viven un nivel de violencia muy fuerte porque primero fueron las disputas de las guerrillas y luego las disputas entre las guerrillas y los paramilitares y los actores, otros actores armados, ¿no? Entonces, este proceso generó actividades que la gente estaba acostumbrada a hacer como parte del proceso de construcción del guión, que es algo de lo que les estoy, como que quiero que quede ahí como muy eso. Entonces, por ejemplo, estas son las marchas de la luz, traer esos recuerdos. Bueno, entonces este es el Salón del Nunca Más. Les iba a mostrar otro que era el CARE, para mostrar otros, el CARE, pero yo creo que cierro ahí porque creo que ya es tarde, ¿cierto? Ya. Y pues son las 7:24, tenemos hasta las 8. La idea es que abrimos preguntas. Ustedes me dirán. O les muestro otro, lo que ustedes quieran. Pues a mí me parecería lindo que nos mostraras este último, si quieres de manera sucinta, para tener la posibilidad de abrir el espacio de preguntas, reflexiones y debates alrededor de la presentación tuya. Sí, claro, yo me imagino que tienes muchos. Pues bueno, les voy a mostrar el ESMA. Yo tengo ahí varios, pero me parece bonito el ESMA, que es un lugar distinto, ¿no? Entonces, un lugar de memoria, un lugar de conciencia es también un lugar de memoria, pero un lugar de conciencia es un lugar donde pasaron los hechos del terror, ¿no? Entonces, les presento la ESMA. La ESMA es la Escuela Mecánica de la Armada. Esto es Argentina.
Si alguno está interesado en estos procesos de memoria y no conoce a profundidad la ESMA, yo creo que es importantísimo. La ESMA es un complejo. Entonces, es como decir aquí en Bogotá, el Cantón Norte, que tiene como diferentes complejos, ¿no? Es un complejo con diferentes edificios, digámoslo así. Y entonces, probado dentro de la ESMA, en la parte donde quedaba el edificio, como de la parte administrativa y militar, ahí se torturó y se desapareció a personas. Entonces, ha sido una disputa bien importante. La foto que está aquí, que perdónenlo, que está un poquito pixelada, es una foto del espacio, que fue un espacio que no pasó, inmediatamente se abre la ESMA. La ESMA, lo que hacen es que cogen el complejo y le dan cada pabellón a un proceso diferente de memoria. Entonces, por ejemplo, las Madres de Mayo tienen un pabellón, hay un pabellón para los hijos de las Madres de Mayo, hay un pabellón por otras organizaciones, hay un pabellón que hace un proceso más artístico, que es un espacio súper interesante sobre memoria y arte, y estaba este espacio que yo les traigo, que es el espacio donde pasó la tortura directamente. Entonces ellos, cuando yo conocí este espacio, como en el 2011, este edificio estaba quieto. Yo pude entrar al edificio porque lo dejaba, o sea, como que uno podía entrar, pero no habían definido qué hacer con este espacio, porque es el espacio directo de la tortura y la desaparición. Este ya es un montaje que hicieron, una apuesta museográfica sobre este espacio, pero es un espacio donde está todo el tiempo en tensión la memoria colectivizada. Entonces, les quería traer ese otro. Yo creo que ahí cerremos y pasemos a la polémica. Eso me parece más interesante, si les parece. A ver cómo dejo de compartir. Muy interesante de ese proceso, el pabellón de las Madres de Mayo. Hay dos pabellones, uno para la memoria de los hijos, ¿no? De los hijos encontrados. Yo no sé si pues todos conocen el proceso de las Madres de Mayo y la búsqueda por esos nietos que fueron usurpados, pues que se llevaron los militares y otras personas, un poco en esa historia de la manzana podrida que podría a las demás. Entonces los padres que fueron secuestrados, torturados, son separados de sus hijos y sus hijos fueron entregados a otras familias que salieron del país. Entonces las Madres de Mayo hicieron un banco de información genética donde las personas que tengan una duda sobre su procedencia pueden hacerse un estudio genético, ¿no? Para saber si de pronto ellos fueron parte de esta historia. Entonces, ese pabellón es muy interesante, o sea, que hay unas historias muy hermosas puestas en lo museográfico. ¿Listo? Yo creo que ahí ya. Vale, perfecto, Lorena. Muchas gracias por compartirnos esas experiencias en las que has participado, o por lo menos has tenido un acercamiento importante. Creo que nos da muchos elementos para entender los desafíos precisamente de hacer memoria desde los territorios. Y bueno, tú has señalado varios elementos, como que estos desafíos, por ejemplo, en los lugares de memoria, en términos de financiación, de financiación en general, de sostenibilidad, es la palabra. Entonces, pues, muchas gracias, sobre todo porque creo que nos das muchos elementos para el debate. Yo voy a empezar por el chat, porque han habido muchos comentarios. Que yo lo veía por lo que yo estaba presentando, yo hasta ahora acabo de... Sin embargo, tú leíste algunos, pero voy entonces a retomar desde donde tú dejaste, porque tú sí leíste algunos. Voy a empezar con Laura Orjuela, y de ahí para allá, si quieren, quienes quieran intervenir, pues pueden levantar la mano y vamos a dar la palabra. Primero entonces empezamos con el chat y posteriormente con las manos levantadas. Laura Orjuela nos dice que la memoria
en su objetivo de garantizar ese proceso de no repetición, es marcar dentro del conjunto de observadores un centro de identidad sin revictimizar. Nico Holloway comparte un ejemplo chileno actual, el colectivo Cueca Sola. Cueca es el baile tradicional chileno y ha sido bailada por mujeres solas, en muestra de la ausencia de los detenidos desaparecidos de la dictadura cívico-militar. Muchas gracias, Nico. Nos envías el link o bueno, la dirección de Facebook donde podemos ver esta experiencia. Nico Humado, dice María Paula Camacho. Nancy Esperanza Macías nos dice que los procesos de memoria histórica, cuando se trabajan con las comunidades, permiten que sus formas de hacerse visibles, galerías, conmemoraciones, audiovisuales, sean realmente significativas. Creo que el reto como acompañantes es escucharlos para que encuentren sus propias formas. Muy bien. Angie Samanda Izquierdo Olano nos dice, me llama mucho la atención el tema de los murales, porque responden a la necesidad de las víctimas de denunciar y de mantener limpia la memoria de sus seres queridos, quienes quieren demostrar públicamente la dignidad de la persona asesinada y la injusticia en la cual su recuerdo, su memoria fue desdibujada. Los procesos colectivos de elaboración de los murales han servido de catarsis para procesar su duelo y reconstruir su verdad. Ana Cárdenas, señala que era Pierre Nora el autor de Lugares de memoria. Vale, pero ven que están anclados, a mí me parece muy importante decir ahí como en la lucha de poder hacer definiciones más nuestras, que esa definición del lugar de memoria está en cada hito y está anclada al lugar, disculpen que mi perro va a hacer, qué pena con usted, qué pena, ya Aragón, ya, disculpen. La Pierre Nora es en un lugar, o sea, lugares de memoria nace en un momento de la historia donde hay una crisis de la historia en Francia, porque están estos grandes relatos, ¿no? Y entonces hay unos grandes relatos nacionales que no reconocen a los otros. Entonces, la forma que da Pierre Nora a estos lugares de memoria es como ancla la memoria. Pero esto es un proceso de nacionalización de Francia. A mí me parece muy interesante la definición que se hace de lugares de memoria de Colombia, porque es una definición que reconoce el proceso y el tejer las memorias colectivas, pasar de lo individual a lo colectivo, para sanar, pero también para poner en el relato público. Viene otro lugar. Sería eso. Disculpa, sigue, Janet. Claro que sí, muchas gracias. Además que creo que es un concepto nuestro, ¿no? Es un concepto que viene de nuestra historia, finalmente, de nuestro conflicto, de nuestra forma de entender nuestros procesos de memoria. Entonces, bien interesante esto que nos señalas con relación al concepto de lugares de memoria propio. Raúl Estupiñán nos señala, hay un documento muy interesante que hace Alejandro Ángel Torres que se llama Granada, relato de un perdón. Bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Me parece. Claro que sí, muchas gracias a Raúl por compartirnos ese documento. Jorge Armando Landines Mayorga dice que es muy interesante esta ponencia, nos permite conocer los aportes del arte a la memoria y a la visibilización de las víctimas del conflicto. Después de escucharte atentamente, me surge una pregunta. ¿El arte puede llegar a revictimizar cuando se enfoca a mostrar las violaciones de derechos humanos de unos actores armados y niega la posibilidad de presentar los crímenes cometidos por otros grupos armados ilegales? No sé si tú quieras responder o por lo menos dar algunos elementos
para esta inquietud que señala Jorge Armando. Es que me sacó, entonces no sé cuál es la inquietud de Jorge Armando y ya no veo el chat, porque me sacó un segundo. Ah, vale, ¿te la vuelvo a leer? ¿Te parece? Porfa. Y ya no veo las preguntas, ya te toca leerlas todas a ti. Vale, claro que sí. Entonces dice que muy interesante esta ponencia, nos permite conocer los aportes del arte a la memoria y a la visibilización de las víctimas del conflicto. Después de escucharte atentamente me surge una pregunta. ¿El arte puede llegar a revictimizar cuando se enfoca a mostrar las violaciones de derechos humanos de unos actores armados y niega la posibilidad de presentar los crímenes cometidos por otros grupos armados ilegales? Yo no sé si en ese entramado logre victimizar. Yo tengo unos muy claros. Hay un trabajo hecho, sobre todo en las reparaciones simbólicas que se le delegan a artistas. O sea, yo no sé si... Es que son las disputas de las memorias, perdonen que yo sea como ahí, todo el tiempo la memoria está en disputa. Entonces, claramente, cuando uno demarca una memoria, o sea, la definición misma de la memoria es un proceso selectivo. O sea, cuando uno recuerda algo, uno olvida algo. Y al demarcar unos, pues uno invisibiliza a otros. Eso está siempre ahí. Es que uno puede hacer procesos más abiertos y reconociendo eso. Es bien importante eso. O sea, es que creo que la pregunta tiene como dos partes distintas. Por un lado está cuando uno demarca unas memorias y no otras, lo que uno puede hacerle a unas organizaciones o a un tipo de memorias cuando su memoria no está puesta en lo público y no se legitima. Yo voy a hacerles un ejemplo muy polémico. Este ejemplo es polémico, pero me encanta. Y es que durante mucho tiempo en el proceso, en el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, se le dio un protagonismo inicial a las organizaciones sociales y a los procesos de víctimas que no habían tenido víctimas en el espacio de los militares. Luego, como en el 2018-19, se hicieron un par de apuestas donde habían, por ejemplo, gente que tuvo con minas, sobre todo las de minas. Se empezaron a hacer unas cosas con secuestrados, entonces la María, una exposición en la María. Pero aún así, discúlpenme en un segundo, cancelo esto. Es importante ahí, muy, muy importante, que esas memorias, que son memorias de los militares, que uno diría, de pronto esa memoria no es importante para nosotros, ¿no? O sea, ellos tienen otros espacios, esa memoria ha hecho una disputa que en este momento está en juego en muchos lugares, desde el lugar de sus relatos y de sus maneras. En Granada hay yo les dije ahí someramente, pero en Granada creo que fue con la Universidad Javeriana. La gente, la policía hizo el relato de la toma a Granada, que es una toma que ya casi se va a conmemorar. Su relato es un relato de héroes, ¿no? Son 7 personas, 7, 8 policías que están frente a una estación de policía y tienen que combatir contra todo un escuadrón, ¿no? De esto, creo que se fue Frente 49. O sea, habían diferentes como responsables, pero la FARC hizo esto, ¿no? Pero su relato es muy interesante verlo, pero de manera crítica, porque es la oportunidad de ver cómo ellos reconocen unas cosas que pasaron, pero hay otras que invisibilizan. Entonces, por ejemplo, ellos le pidieron a la organización de Asubida que las fotos de los policías muertos pudieran estar en el muro. La organización dijo que sí.
pero cómo están en el muro, es decir, y cuál es el lugar de ellos, o sea, ellos como héroes o ellos. Entonces, eso es una cosa y hace parte de las disputas de la memoria. De unas memorias sobresalen sobre otras. Entonces, hay que reconocer que, o sea, que ahí hay que ampliar los relatos o hacer preguntas que permitan que otras memorias puedan ser posibles y imaginadas, ¿no? Pero por otro lado está cómo el arte sí logra, tiene un peligro de victimización. Y yo los invitaría, si a alguno le interesa ese tema, hay un proceso de un colectivo sobre reparación y sobre justicia transicional, y ellos han hecho un estudio sobre el arte y sobre cómo los procesos de reparación, que son delegados a artistas que no conocen los contextos, revictimizan y dan unos casos súper claves sobre eso. Listo, eso sería. Vale, perfecto. Seguimos con el chat y ya doy la palabra. Nancy Macías nos dice que lamentablemente los procesos de memoria histórica a veces han caído en la desconexión de sus relatos. Pienso que hay muchas víctimas que aún no se han visibilizado a nivel territorial. Lo que ocurrió. María Paula Camacho nos señala que yo tengo una pregunta en cuanto a esta articulación de la memoria individual a la memoria colectiva. ¿Cómo hacen desde el arte esa articulación de las construcciones personales a ese gran relato? Yo creo que la forma en que yo te puedo contestar es con el video que vimos. Es la memoria de los familiares del Palacio de Justicia, de los familiares de los desaparecidos, contándoles a otros sus narraciones. Entonces piensa que se lo transmitieron a otro sujeto que va a ir a su casa y va a contar lo que vivió, pero a la vez nosotros estamos viendo lo que ellos vivieron, ¿no? Ahí hay una cosa que es como ese boom de la memoria, ¿no? Y ahora que yo les trasladé ese video y ustedes me pidieron el link, ¿cuántas personas más van a hacer ese relato de otros propio? Ahí hay una cosa bien bonita. Perfecto. Lorenza Guimaraes dice que los cuadernos funcionan también como una especie de catarsis, ¿verdad? Los cuadernos del Salón del Nunca Más. Sí, y es un lugar, yo no sé si yo lo llamaría catarsis, pero es un lugar, darle un lugar a esas personas y al diálogo con esas personas. Entonces yo los llamaría un lugar de la sanación. Bueno, tal vez en la pedida de perdón sí es un poco de catarsis, pero yo siento que es el lugar de permitirse lo que nos quita la muerte, ya es la posibilidad de ese diálogo con el otro y de poder ir entablando seguir la relación, porque además como son cuadernos colectivos, no solamente le escribe la familia, sino le escriben los amigos, los no amigos, todos, ¿no? Y es un lugar que es muy interesante porque es un lugar que está abierto, ¿no? Nadie mira lo que tú escribes. Nadie va a decir, ay, ¿usted qué está escribiendo? Y no lo escriba así. No, nada. Y es un lugar de respeto, es muy interesante eso. Vale. Ana Cárdenas nos dice que desde tu experiencia en los procesos de memoria, ¿cómo logras tener cuidado en cuanto a las posiciones que se toman, lo que representa y cómo, por ejemplo, los cuadernos? Sí. Van a decir que esto es muy polémico. Yo no tengo redes sociales. Yo he trabajado con mucha gente distinta y la gente no, o sea, mi postura no está en medio de sus posturas. Yo hago curaduría y museología comunitaria, pero yo hago curaduría en generalmente, y yo siento que el curador es una plataforma que amplifica los relatos y las voces de los otros, pero al ser plataforma no pongo mi postura, doy maneras de mostrar, pero estoy mostrando el relato de otros. Entonces esto implica amplificar voces
pero no tomar la voz, ni, o sea, aquí hay una cosa bien importante. Amplificar. Obviamente, pues si uno trabaja con unos y no con otros, eso siempre pasa en la vida, pero sí es muy importante, pues, tener la conciencia de que la memoria es un proceso selectivo y es un proceso de exclusión también. O sea, a mí me gusta mucho una definición que hace Nelly Richards sobre la memoria como la posibilidad de atravesar las narraciones oficiales y romperlas para permitir otros sentidos, ¿no? Eso es la función de la memoria en Latinoamérica. En otros lados será otra cosa, pero en nuestros procesos, nosotros hemos vivido más eso. Entonces, tener conciencia de eso es tener conciencia también que uno todo el tiempo. A mí me pasó mucho en el Salón del Nunca Más. Yo hice la primera puesta del salón, yo la hice muy chiquita, muy jovencita, y yo me equivoqué mucho, pero son las apuestas, ¿no? Entonces, después del tiempo uno, uy, esto tal vez tiene que decirse distinto, pero uno aprende haciendo, es la manera. Vale, perfecto. Angie Samanda Izquierdo dice espectacular, gracias Lorena Luengas, excelente sesión. Nico Holloway, a propósito de lugares de memoria, en la USACH, Chile, se ofrece este curso y nos plantea el link. Muchas gracias, Nico. Yo también lo voy a tomar porque me interesa. María Fernanda Pinto dice felicidades por la lúdica y la forma tan didáctica de transmitirnos la información. Excelente presentación. Y Germán Andrés nos dice, por eso se debe entretejer para no dejar a un lado, sino que es un mismo tejido. Nico Holloway otra vez nos dice que en bibliotecadigital.gov.cl dice la batalla de la memoria de una destacada historiadora chilena, María Angélica Illanes. También nos deja el link. Juliana Beltrán dice, ¿cómo se llama ese colectivo? El que habla de procesos de revictimización. No sé. Sí, yo sé, ustedes siguen en contacto, ¿cierto? Yo tengo como una información de ellos. Ellos son un grupo de investigación. Es que yo los he tenido que trabajar mucho porque yo trabajo en mi tesis procesos de transición. Entonces ellos hacen como una mirada, ¿cómo decirlo? Crítica a los procesos de transición. Si yo puedo a través de Janet pasarles como un material, porque ahorita no me acuerdo del nombre del colectivo, pero me comprometo totalmente porque yo los tengo nombrados dentro de la tesis. Vale, dice Ana Cárdenas, ¿podrías dar el link de ese documento que nos contaba sobre revictimización? Yo recuerdo leer sobre una polémica de una pieza de Doris Salcedo y cómo el espacio de la plaza se usa para una pieza en exclusivo sin dar espacio a otras. Pues este documento, entonces mejor que el nombre les paso el documento. O sea, te doy el documento para que porfa lo puedas compartir. Y es el documento donde hablan sobre, y tratan 3 piezas distintas, una en Perú, porque la Corte Iberoamericana tomó como reparación simbólica mucho los procesos artísticos, o sea, hacer como cosas en plazas principales, y ellos estudian esta parte. Entonces, yo me comprometo a pasarles el documento para que se los puedan compartir. Vale, perfecto, claro que sí. Jorge Landines dice que después de escuchar a la ponente me generó otra duda. En su experiencia, ¿los ejercicios artísticos desarrollados en Colombia se consideran a los militares y policías como víctimas o victimarios del conflicto armado? Mire, es que mire, yo creo que ahí hay posturas, ¿no? O sea, hay una cosa de ley, o sea, en el marco, o sea, está el DIH, ¿cierto? Que es el derecho internacional humanitario, y están los derechos humanos. Entonces, cuando uno habla de derecho del DIH, que es el derecho que se pone cuando oficialmente se está en guerra, ¿no? Entonces se dice que hay unas cosas que pasan en combate y otras cosas que son ilegales dentro del combate. Entonces, para cualquier actor armado, por ejemplo, un buen ejemplo de eso es Nidia Erika Bautista. Nidia Erika Bautista es el caso de una guerrillera
que estaba en licencia el primer bautizo de su hijo. No, en la primera comunión, perdónenme. Y el ejército se la lleva del espacio y la desaparece. Le hace una detención ilegal. Ella era guerrillera. Sí, ella era guerrillera activa, pero no se le hizo el proceso, o sea, no se llevó ni se notificó y estuvo en un lugar presa. Se le desapareció. Entonces, asimismo para los militares, dentro del DIH se nombra que es una persona que ha sido o secuestrada o que fue víctima de minas antipersona. Son personas que son víctimas en el conflicto, así sean un actor. Porque, pues, a mi criterio, los militares también son un actor armado del conflicto. Entonces, eso no es de, entonces, si los militares son o no son víctimas, o los policías son o no son víctimas. Eso depende del marco en que se instaura lo que les pasó. Les hablé del muro de Granada porque es polémico. O sea, yo les traje cosas que, o sea, un poco la búsqueda de lo que yo les estaba mostrando era lugares de tensión, porque ellos fueron muertos en el marco de un combate. Ahí. Pero la organización decidió que sí podían estar ahí, porque ellos murieron ahí. Y para la organización de Asovida, la vida es primero. Por eso son Asovida, porque la vida está por encima de cualquier cosa. No se legitima la violencia. Entonces, por eso ellos dejan que estén en el muro. Ahora, si está preguntando por mi postura personal, pues mi postura personal es esa, es que hay unas victimizaciones que se hacen y uno tiene que reconocerlo, porque es que yo sí creo que en un conflicto armado no hay buenos o malos, hay actores que juegan un papel dentro de su proceso. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Bueno, te dice Lorenza que muchas gracias, Lorena, por la ponencia y por compartir tus experiencias. Catalina Rivera nos dice que uno aprende haciendo, totalmente identificada. Muchas gracias por la experiencia. Contacto Info dice, gracias, Lorena, una presentación muy interesante. Alba Lucía Zapata dice, muchas gracias por este acompañamiento tan nutritivo para nuestra generación. Juliana Beltrán nos dice, ¿qué consideraciones opinas que hay que tener en cuenta para traer procesos comunitarios rurales de memoria en galerías de arte contemporáneo en Bogotá? ¿Qué tensiones crees que se dan? La primera tensión que va a tener es el lugar del arte con A mayúscula. Eso es algo bien importante, Jess. Yo definí algo en mi vida para los procesos. Yo no creo que hayan cosas que son arte y cosas que no son arte. Es decir, esa definición que se hizo de la estética, eso sería otra charla, pero para hacerla larga y si hay algún artista pues lo va a entender más fácil. Esa definición que se hizo de la estética de un arte mayor y otra cosa que es artesanía o es otras cosas, yo ni la pregunto. O sea, yo rompo eso. O sea, las personas crean y al crear hacen arte. Es mi postura frente a eso. Entonces, esa es la primera polémica que yo veo. Cosas importantes a reconocer es el poder de lo rural, el poder de la mirada rural y la lejanía con la mirada desde la ciudad. Pero eso es un poder, eso es un potencial cuando tú muestras algo. Hay que también ver, y la pregunta para una muestra de esas galerías es cómo tú atraes, ¿no? Piénsate que de todas maneras uno tiene que tener un gancho, algo que te trae, te genere un proceso de empatía, un proceso de reconocimiento en el otro. A mí no me gusta casi esa palabra de la empatía, pero sí me gusta mucho entender el reconocimiento que yo puedo hacer en el otro, o sea, eso que le pasó a él, por eso me gusta mucho el proyecto Oruga, porque eso que le pasó a esa persona que de pronto tiene una postura muy distinta a la mía, es una cosa que me puede pasar también a mí. Esto es importante, entonces buscar cuál es el punto de cercanía y explotar eso otro que no es lo urbano, que es importante mostrar, yo diría eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Teníamos una mano levantada, pero ahora mismo no la estoy viendo.
Si quien la levantó puede hablar, puede tomarse la palabra para plantear lo que quería contarnos, o si hay alguien más que quiera contarnos algo alrededor de la presentación de Lorena. Ven que muy polémicas. Ah, sí, Angie Samanda Izquierdo. Dale, Angie. Gracias, buenas noches para todos. Pues yo no era la persona que tenía la mano levantada antes, pero es como una pregunta personal para Lorena. Nos indica que lleva trabajando pues desde pequeña en estos procesos de memoria a través del arte y me imagino que ha encontrado pues muchas historias impactantes. ¿Cómo hace para trabajar, digamos, para no generar traumas, no desilusionarse y seguir trabajando en estos procesos de memoria? Gracias. Pues eso es muy difícil. Eso es muy difícil y yo he tenido crisis muy fuertes con eso. Gonzalo Sánchez una vez me dijo, cuando uno trabajó una vez en procesos de memoria, de en adelante uno sigue trabajando en procesos de memoria. Disculpen un segundo. Ey, joven, no, ahí no. O sea, los procesos de memoria tienen, discúlpenme un segundo, qué pena, pero esto es importante. Y no, eso no. Los procesos de memoria son cosas, generalmente una persona que trabaja en memoria es una persona que se implica en la memoria, es decir, tiene alguna implicación. Y es importante tener eso claro. Y yo creo, yo estoy haciendo una tesis doctoral en estudios artísticos, pero yo quise hacer esta tesis porque yo necesitaba, la escuela en la que yo estoy, que es la distrital, tiene un enfoque colonial. Entonces, yo estoy haciendo esta tesis para sanar y para que todos sanemos con las comunidades y con las personas que yo he estado trabajando. Porque también la memoria te carga todo el tiempo. Porque tú te empiezas a cargar relatos que no son tuyos, pero relatos que son profundos. Entonces yo siento que ahí la acción sin daño es muy importante. Y la acción sin daño no solamente para los otros, sino para uno. O sea, uno tiene que poder tener alertas de cuando uno se está afectando. Y poder trabajarlo con profesionales, o sea, no, o tramitarlo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago yoga, y qué pena que yo pase a cosas personales, pero me parecen importantes. Yo escribo, hago obras, o sea, trato de coger esas historias que me cuentan y, bueno, como hago curaduría, entonces yo las pongo en otro lugar, las traslado a otros espacios. Pero eso es una alerta muy importante. Uno tiene que estar reconociendo su cuerpo y decir, ¿cuándo me estoy afectando? ¿Cómo me estoy afectando? Y poder todo el tiempo estar mediando. Después de la pandemia se hizo muy importante como el cuidado psicosocial. Y a mí me parece que el cuidador, esa idea de cuidar al cuidador es importante. Y uno la tiene que tener con uno mismo, porque uno todo el tiempo se está cargando. Cada vez hay historias más fuertes. A mí me pasó una cosa que a mí me impactó mucho y es que en un punto solamente la memoria era importante y cuando alguien me hablaba del problema que tenía al escoger unos zapatos, yo decía, ay, esta persona, ¿qué me está pasando aquí? Esto es súper... Después entendí que ya estaba cargada. Después en otro tiempo viví lo otro y es como perder la posibilidad del llanto. Entonces, recuperar otra vez esos espacios de sentir el impacto emocional. Pero, o sea, todo el tiempo estar pendiente de eso, porque uno se carga, uno se las come como propias. Además hay historias que nadie sabe, ¿no? Entonces uno es como, ya tiene que salir a la luz porque si no, esta historia, ¿no? Entonces es también entender los flujos de esas memorias y dejar que el río tome su cauce y uno ir con el río. Pero sí hay que... mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso porque uno se afecta muy fácil. Eso sería ya. Perfecto, bueno, ya las dos últimas intervenciones. Angie, ¿nos ibas a decir algo? No, agradecerle a Lorena por esa respuesta. Muchas gracias. Sí. Vale, perfecto. Adriana Gutiérrez, ¿hay alguna publicación o avance de tu tesis que podamos leer? ¡Ay, qué susto! Pero sí, ahí está
Está en YouTube, está mi presentación doctoral porque estoy escribiendo, pero yo tuve que, para poder escribir, presentar el proyecto ante jurados. Y está publicada también en un coloquio que se hizo sobre doctorantes, y ahí está publicado mi proyecto, el proyecto antes de la tesis. Este está en escritura, espero se termine el próximo año. Vale. Pero pues si quieren, con lo que paso del documento, con mucho gusto, les paso el link donde están esas cosas si a alguno le interesa. Claro que sí. Y Sergio Atuesta nos dice que tanto la empatía como el reconocimiento del otro, me imagino que haciendo referencia a lo que estaba señalando. Perdón, tanto la empatía como el reconocimiento del otro son importantes para las víctimas, así como en los procesos de memoria cuando hay revictimización, se requiere de un tratamiento más riguroso de protección integral en sus derechos. Listo. Mónica Rodríguez dice, gracias por tanto conocimiento, por elegirnos para poder pertenecer a este espacio y lograr el intercambio de experiencias y acrecentar la esperanza al ver a tantos con el deseo de seguir aprendiendo y ser ciudadanos con las intervenciones, cuidadosos, perdón, y ser cuidadosos con las intervenciones en esta apuesta por aportar a la paz. Muchas gracias, Mónica. Gracias, me parece importante reflexionar los aportes que hay desde el arte y el compromiso de transformación social, dice María Paula Camacho. Bueno, ya, digamos que este es el último comentario que nos hacen desde el chat. Yo sí quiero también dar las gracias a Lorena por tu intervención, por tu presentación. Creo que nos has mostrado diferentes experiencias que nos hacen pensar también en la importancia de la construcción de memoria, los desafíos, los retos. Definitivamente hacer memoria, y como tú lo señalabas, ¿no? También viene desde la sensibilidad de cada uno, pero desde la posibilidad que también tenemos de construir memoria desde nuestros espacios. Entonces, para nosotros, este espacio de construcción, de debate, de intercambio sobre todo, pues ha sido muy importante. No quiero que se acabe este espacio, dice Angie Samanda. Espero que saquen segunda parte de este curso. Muchas gracias. Lorencia nos dice que me gustaría aprovechar el espacio para agradecer a Javier y a Janet por el curso tan productivo y fructífero. Gracias por la oportunidad de participar. Agradezco también a todos los compañeros que compartieron ese espacio y por los cambios de información. Ha sido un gusto. Pues Lorenza, y a todos y a todas, también para nosotros ha sido un gusto poder compartir las experiencias, intercambiar posiciones, intercambiar puntos de vista. Yo creo que las experiencias que se han presentado a nivel nacional e internacional nos han nutrido enormemente. Creo que para hacer memoria también los referentes son un elemento súper importante porque nos permiten entender también cómo otras comunidades, cómo los otros han hecho este ejercicio. Aquí siguen los comentarios. ¿Podrían compartir los contactos de los ponentes? Pues el contacto de Lorena, bueno, ella nos va a compartir su intervención, la tesis que está construyendo, ella nos lo va a compartir. De una vez doy las gracias por el curso, muy bueno, gracias por tenerme en cuenta. Me sumo a Lorenza, muchas gracias, espero vernos en otra oportunidad, totalmente agradecida por el proceso que hacen, ya que la memoria aporta la paz. Y bueno, hay muchos más comentarios, de verdad, nosotros también les agradecemos enormemente, además por la paciencia y sobre todo por la constancia. Empezamos alrededor de 160 personas y en todos los procesos de formación siempre al final pues se va pues como decantando un poco. Bueno, entendemos que a partir de pues las condiciones, sabemos que hay muchas personas de diferentes regiones del país donde la conexión es difícil y también agradecemos también el interés
porque sabemos que, bueno, desde Bogotá, quienes estamos en Bogotá o quienes están en algunas ciudades capitales, es diferente definitivamente a como, pues, el tema de conectividad a veces en las veredas y en otras zonas del país es muy complejo. Entonces les agradecemos también inmensamente por esa constancia que tuvieron. Como les comentaba, para nosotros también es un espacio, digamos que de intercambio que nos permite crecer y nos permite aprender mucho. Entonces, pues muchas gracias Lorena. Como les comentaba, el certificado del curso lo vamos a entregar en los primeros días de diciembre, una vez hagamos como toda la verificación de las asistencias, de los trabajos entregados. Cualquier duda o inquietud, pues vamos a estar muy pendientes a través del chat. Sé que algunas veces no les podemos contestar ahí mismo, pero también les pedimos que pues lean también los hilos del chat, ¿no? Porque a veces nos preguntan una cosa, respondemos y nos vuelven a preguntar. Entonces, bueno, también este es un espacio que busca que nuestra comunicación sea más fluida, pero que también, pues la idea es que no seamos tan repetitivos, pero igual, nos encanta que nos pregunten, pues igual ese era el objetivo del espacio. Entonces, bueno, pues mil gracias. Pues agradecida también por el espacio y agradecida también con Lorena por esta presentación. Entonces, un abrazo a todas y todos y estamos muy en contacto. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias y qué honor haber cerrado el curso. Sí. Perdón por no leer todos sus comentarios. Nico nos está recomendando la película argentina 1985. La vi hace poco y es muy fuerte. Voy a leer los últimos comentarios. Hay alguien que me conoce, me llamó por mi nombre, mi chapa. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de participar en el curso y por todos los conocimientos compartidos. Feliz noche. Además, en Chile hay otra película titulada 1976 que me han comentado que es muy buena, fuerte también. Yo también quiero ver 1985, pero no tengo Amazon. Un abrazo, Lolo. Un abrazo, Janet. Mil gracias. Saludos, gracias por esta sesión y por todo el programa. Espero todo bien. Feliz noche. Bueno, a quien no leí, muchas gracias por el espacio, por presentarnos información tan importante desde fuente directa. Tantas experiencias reales nutrieron nuestros conocimientos enormemente. Bueno, pues muchas gracias a todos y feliz noche. Janet, la idea es dejar el chat todavía vigente, el chat de WhatsApp. Sí, yo creo que durante estos días, sobre todo me imagino que van a haber preguntas alrededor del certificado o cosas por el estilo, incluso para la grabación de hoy, para podérselas compartir, etcétera. Pero yo creo que ya sobre diciembre vamos a cerrar el chat. Sí, se pueden salir, pues es una opción. O si quieren, pues un ratico más. Pero bueno, la idea es que finalmente después todos empiezan a salir. Pero dejémoslo un ratico más por si hay dudas, inquietudes. La asistencia, por favor, ya la compartí desde hace ratico. Por favor, les pido que la diligencien. Y ya, eso sería todo por hoy. Feliz noche a todos, que estén muy bien. Feliz noche a todos. Vale. Luego, muchísimas gracias. Listo, feliz noche a todos. Gracias, chao. Vale, chao.